Don Ángel, como siempre, usted es un ángel bienvenido. Pero también vamos a darle la bienvenida a Marzo. Ah, bienvenido Marzo. Marzo, sí, Marzo. Porque Marzo tiene una particularidad especial En muchos sentidos. y es que no hay nada especial de tipo el 3 de enero, No, tiene el 30 de marzo. bueno. Para nosotros los cibaeños y los santiagueros. Ya. No, el 30 de marzo fue forjadora y consolidadora de lo que somos hoy. Y es cierto también que hasta cierto punto, hoy cuando se esté terminando el programa, quizás algunos de ustedes tengan la oportunidad de disfrutar de alguna manera de que se termina febrero, el mes de la patria, el mes de la heroicidad, donde se habla no solamente de los tres patricios, pero también fue el cumpleaños de Mella y espada de nuestra independencia. Pero nosotros vemos que este año de Olio, personalmente vi en televisión, no presencialmente, mucho entusiasmo en Santiago con los asuntos carnavalescos. Lógicamente Santiago está pasando por una situación de que se está desarrollando o se está impulsando muchas cosas que no es solamente el bendito en sentido bueno de tránsito urbano, que debemos hablar un poquito de la terminación e inauguración de aquí en Santo Domingo. Pero en Santiago esa tensión del parque en términos general y el turismo y una serie de cosas ha hecho que lo carnavalesco se haya renacido y hayan hecho cosas muy bellas. Porque, señores, el folclore es parte de la cultura de los pueblos. Hay que decirlo así. A mi ombligo está enterrado en Montecristi. Y los macaraos de Montecristi y los toros y los civiles de Montecristi es un poco rudo y que no vale la pena llevar a un niño ni nada de eso, pero es algo que fue una tradición y que se ha sostenido con los años. Así mismo es, porque verdaderamente me refiero específicamente a la uva de Neiva, pero ahora se habla de la uva de Montecristi. Porque anteriormente se traía. Y exportando. Porque del Neiva antes no se exportaba. No, porque se consume todo aquí. El precio era atractivo para los clientes. Sí. Y entonces por eso se subía tanto la uva de Neiva como la uva de Montecristi. Sí. Así que eso es importante destacarlo en ambas situaciones. Sí. De paso. Porque lo que vamos a ver nosotros, señores, se ha hablado mucho y ojalá poder ahorita más tarde hablar del oro. Y lo hablaremos por la conferencia que vamos a presentar, un segmento de la conferencia de Andy Daguarre en el Instituto Peña Gómez, donde él habla de el oro. Y lo vamos a dejar para hablar más en otro segmento de óleo. Pero real y efectivamente, nuestro real oro es la agropecuaria. Ustedes se imaginan, señores, lo que podría hacer 40 o 50 mil tareas en el noroeste, llevándose de la experiencia de ahora de las uvas que se sembraron. Pero esas uvas que se sembraron ahí fue copiando lo que tenemos nosotros en Neiva o en el sur del país. Ustedes se imaginan en el sur también con 50 mil tareas de uvas. Eso puede significar para nuestra agroeconomía maravillosamente bien un cultivo que ha sido tradicional, porque los fundadores de nuestra dominicanidad, cuando llegaron los dominicos, somos República Dominicana por los dominicos, cuando llegaron los curas europeos o los religiosos europeos, trajeron varias cosas, entre ellas la siembra de las uvas para fabricar aquí los vinos, que aunque sea medio de relajo, oye, qué bueno, parece que el vino no era tan malo, no. Que se utilizaba y se bebía vino y no era de mesa, sino era en la mesa. En la mesa.
Así mismo es, debemos todos aprovechar esa coyuntura especial de la uva, pero también debemos aprovechar la Feria Agropecuaria Nacional. Sí. Que será celebrada en este mes de marzo, a principios de ¿cuándo es? La segunda semana de marzo. Es decir, que allí toda la experiencia de la feria agropecuaria, de las diferentes agropecuarias, como tú dices, nuestro oro debe ser verde, porque la feria agropecuaria actual abre un abanico de situaciones especiales. No porque Mayén sea de patronato de ganaderos. Sí, pero es real, efectivamente. La feria, le decimos la feria ganadera, y es agropecuaria en términos generales. Y Mayén, que es el presidente del patronato, es ganadero, pero también, por más que sea, tiene una liazón o una relación con el sector forestal o agrícola, vamos a ponerlo así mejor. Entonces, tenemos que ver que la feria es un lugar donde se expone lo que el país está haciendo y lo que debería estar haciendo. En los últimos años, debido a las pandemias, hubo cierta dejadez, pero el año pasado fue muy bueno. Y se proyecta, según declaraciones de prensa, que este año se espera una serie de actividades muy buenas, en otro sentido, mejor que la del año pasado. El solo hecho de ser mejor que la del año pasado ya implica, señores, anímense a participar, a ir, a los ganaderos a exponer, a los estudiantes que vean que la leche se produce en los animales, no es en el cartonite, ni dentro del vidrio. Que vean que la agropecuaria es nuestro verdadero oro, como mencionaremos más adelante. Pero yo creo, Deolio, que si nosotros vemos la ciudad ganadera o la feria ganadera o el recinto agropecuario en todo su conjunto, es una escuela. Quizás para ti y para mí, como agrónomos y educadores que estudiamos, no es nada raro. Sin embargo, si nosotros pudiésemos llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a que vean la bondad de por qué criar un animal y la afectividad que un conejo o que una gallina, un chivo o hasta un animal mayor, un toro o un becerro, crea una afectividad con el niño, es maravilloso. Y ni se diga, por ejemplo, de los animales de casa, básicamente los perros y los gatos, donde todos los niños que uno conoce, o la gran mayoría, tienen una afectividad natural hacia ellos, como también lo tienen hacia los peces y a otras actividades más. Así mismo es, no dé más detalles, porque si tú das detalles de la feria, nadie va a ir a la feria, porque va a creer que yo le... va a creer que lo que tú dices es cierto, y es cierto verdaderamente. Hay que ir a la feria y darle apoyo. La suerte del parqueo, pues, sí, hay parqueo. Sí, hay bastante parqueo, tanto adentro como afuera. Y bueno, allá anímense. Que por cierto, Deolio, cuando se inauguró la feria, yo era un niño, obviamente, porque fue en el año 55, y a mí me encaramaron y me retrataron. Yo he perdido, traté de buscarlo y no lo encuentro, pero tengo una foto mía encaramada en un toro cebú de la Celso, una empresa cubana que vino a participar aquí. Ese tipo de cosas, si a mí me fija eso, lógicamente por mi ADN de Arcadio Emilio Olivo Báez y de Arcadio Pantaleón Olivo Báez, mi abuelo paterno y mi papá, que era la rama mía agrícola, tenía una intencionalidad de estudiar y amar el sector, pero definitivamente esa feria ganadera en mí fijó mucho, que lo recuerdo con mucho placer. En esa fecha, cuando la Celso cubana vino y trajeron los aviones en eso, yo no tenía un acceso al periódico ni a la televisión como la tengo ahora. Pero sí recuerdo los comentarios de la fecha y el Caribe o La Nación, los periódicos de la época, porque no habían tantos periódicos, destacaban
que íbamos a tener una feria maravillosa. Y cuando se hablaba de traer en avión vacas, toros, cosas así, la gente se decía, yo recuerdo someramente, contra, qué cosa más rara, porque aquí los animales se habían traído siempre en barcos o en botes. Y venir en avión, algo había que ver. Yo no fui a verlo. Sin embargo, aunque vivía en la San Martín, pegada a la pista del aeropuerto General Andrews, yo veía los aviones y todas las cosas, pero nunca vi a un avión trayendo vacas y animales. Aunque después, para el CIMPA trajimos donaciones y compra de animales traídas por avión. Yo me retraté en un camello fresco, un camello y qué sé yo lo que era un camello. Pero voy a ver, ahí está, voy a ver si lo encuentro, Sí. Si lo encuentro también. Pero corroboro lo que tú dices, Sí. porque verdaderamente la época de nosotros, la feria, cuando fue de la feria, después de la feria, siempre tuvo especialidad. Sí. Bueno, yo me río de Ole porque yo tengo una fotografía y la puedo encontrar relativamente fácil de yo montado en un camello, porque fui a Egipto y el que va a Egipto, señores, como que inspira y como que el turismo te obliga a tú montarte en un camello. Yo me monté en un camello. Lo que sí espero es no, he ido a serpentarios. Al serpentario son donde se muestran las serpientes y las culebras, que a nadie se le ocurra de que a ponerme a mí, como en el caso del serpentario de San Diego, en California, en Estados Unidos, que es precioso, interesantísimo, aquellos que les puedan interesar, como a mí me interesan los animales, y vi una diversidad de serpientes ahí, pero que a nadie se le ocurra de que ven para que tú cojas este y la agarres. No, señor. Yo todavía le tengo respeto hasta la culebrita verde, común y corriente. Amigos, recuerden ustedes, sigan viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Mejor carne para un mejor país. Agrofén. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofén, mejor carne para un mejor país. Señores, qué interesante ha sido la noticia de que en San Juan de la Maguana se establecerá un jardín botánico. De hoy, el país debería tener jardín botánico en las 6 o 8 regiones de desarrollo del país. Lógicamente sabemos que las 30 provincias no pueden tener cada una un jardín zoológico, un botánico. Sin embargo, mi experiencia en el área me dicta que en Santiago hay residencias como lo que dejó don Gustavo Tavares, era prácticamente un jardín botánico diverso, con líneas principales de las plantas que era muy asequible. Ahora, un jardín botánico diverso es otra cosa. En Mao yo llegué y por eso los copié,
y escribí sobre esa temática, un señor humilde, porque era un trabajador, no era uno con J, sino un señor humilde y sencillo. Era criador de aves silvestres y tenía alrededor de 15 o 20 aves de República Dominicana, que tenía un mini aviario. Eso quiere decir que se puede cuando la gente quiere. Y hay personas que son coleccionistas de cactus, y usted va, y es un mini caso. San Juan de la Maguana, de Olio, que es un polo de desarrollo con el aeropuerto, con el entusiasmo que hay y una serie de factores. Qué bueno que le van a hacer eso. No me hable de San Juan de la Maguana porque yo soy sanjuanero. Yo soy sanjuanero y siento por San Juan. Sí, pero tú eres barajonero también. Y tú eres barajonero. Y tú eres soy de Liapiña. Y eres romana también. De romana. Pero soy de San Juan de la Maguana. Y Jardín Botánico de San Juan de la Maguana. La habichuela de San Juan de la Maguana. Hay habichuelas de diferentes tipos, sí. De diferentes clases. Hay guandules. Sí, allá hay guandules, no gandules. Gandules en Puerto Rico. Sí. Por ahí se producen muchos guandules. Entonces hay un guandul que se sembraba intercalado con las habichuelas, pero ahora hay un guandul del IDIAF. Sí. El IDIAF debe estar en el comité gestor. No sé si está. No sé si está. Pero el guandul de 3 meses. Sí, son las variedades nuevas que se han ido desarrollando. Se trajeron aquí hace 20 o 25 años, fueron introducidas desde el ISCRISAT, desde la India. El guandul lo trajimos o se introdujo al país con la migración o la traída de los africanos, de los esclavos. El guandul es una leguminosa muy nutritiva, muy querida por todos los dominicanos. Y el origen básico es de la India. Entonces aquí se trajeron desde el ICRISAT una decena de líneas de guandul y se sembraron para fines de estudiar, entre ellas las que son mecanizables. ¿Y por qué son mecanizables esas pequeñas? Porque se permite utilizar cierta maquinaria para recogerla, porque la mayoría del guandul que nosotros tenemos es guandul de varios meses, muchos meses. Inclusive tú lo puedes sembrar durante la época que tú quieras y solamente te paren bien o te producen bien en las alturas y con los meses fríos del año, en la temporada de octubre hasta marzo. Entonces ese lo que llaman el guandul pascuero. Entonces ese tipo de cosas, San Juan de la Maguana debe explotarse, debe mostrarse, pero no solamente ahí. De Olio, uno de los pueblos donde uno conseguía, cuando yo iba, una guinea guisada o un pato guisado e inclusive hasta los pavos guisados. Yo no sé por qué habían especialidades que la gente desarrollaba la culinaria en ese sentido, y eso pasa en algunos pueblos que tú tienes una culinaria tendente hacia un área. San Juan de la Maguana hay que diversificar su parque, no solamente en los aspectos botánicos, sino también los de animales. Ustedes se imaginan el interés que podría prestar los sanjuaneros o sus visitantes de todo el contorno, porque tú mencionaste Elías Piña. Elías Piña tiene la influencia de San Juan de la Maguana, pero también lo tiene Jimaní y lo tiene también Azua, inclusive, vamos a decir así, porque San Juan de la Maguana es un polo de desarrollo como lo es Mao, como lo es Santiago, como lo es San Francisco Macorís, San Pedro Macorís y otras zonas, Higüey y otras zonas del país. Que me excusen aquellas que no lo puedo mencionar a todas. Sin embargo, en esa zona muy específica de San Juan, por los sanjuaneros, que son gente de mucho entusiasmo y mucho fuste, si lo podemos observar, les pediría yo, en términos pragmáticos, señores, traten de desarrollar un parque de biodiversidad agropecuaria. No necesariamente lo que hemos planteado públicamente como un centro educativo en biodiversidad agropecuaria, sino que se aprovechen esa disposición presidencial, que fue un decreto del presidente Abinader en ese sentido, que los comunitarios se dejen llevar de realidades y que le muestren a sus comunidades. Por ejemplo, si hablamos de las guineas, tú sabes lo bello que tuve 4 razas de guineas separadas o juntas, pero separadas.
o que tú puedas ver las 4 más conocidas de pavos, o las 4 más conocidas de patos, y que esa diversidad le muestre al niño lo mismo que a otros que como uno fue, o que ahora con la presa y con la fuente de agua que se ha ido sembrando en la región y muy particularmente en San Juan de la Maguana, que la acuicultura sea algo de relevancia. Y por qué no también, señores, sugerirle los aguacates nuestros, los aguacates criollos. Y esa es una región donde se producen aguacates en sus lomas, en sus montañas, que las aprovechen. Yo celebro lo del Jardín Botánico. El Jardín Botánico, sí, el Centro de Biodiversidad también. O sea que no solamente hay un comité gestor que se ha designado. Ojalá que lo escuchen esto. Que lo escuchen y que sea un complemento de todas aquellas cosas que tú has mencionado. Sí, porque cuando el Centro de Biodiversidad Agropecuaria, señores, es una conjugación de cosas, como lo mencionamos en un programa anterior, hasta de monta de animales, para mejorar la genética. Aquí, por ejemplo, cuando Horacio Vázquez, aquí habían estaciones de monta y habían mini jardines o mini parques, porque cuando se introducían las plantas. Aquí, por ejemplo, también tuvimos y tenemos el CIMPA en Santiago, que tuvimos mucho que ver y tenía una función diversa. Pero si nosotros juntamos temáticas y las ponemos juntas, le damos una categoría más placentera, porque no podemos tener en cada pueblo un jardín botánico de primera categoría. Ya tenemos en el país el Jardín Botánico Nacional y tenemos el Jardín Botánico Regional en Santiago. Ahora vendrá el de San Juan de la Maguana. Pero sí hemos escrito en los periódicos, en el Hoy fue que escribí esa serial de jardines botánicos y de mini zoológicos también. Que mencionábamos, por ejemplo, un Samaná, por ejemplo, que tenga una diversidad de plantas de coco, de cocoteros, que pueden aparecer 10, 15, 20 variedades de cocoteros. Es un atractivo de por sí al turista nacional o internacional. O que podamos coger un caso del cacao, que en San Francisco de Macorís se haga un parque especializado para visitantes, donde aparezcan 10, 15, 20, 30 variedades de cacao. Lo mismo puede ser hecho en San Juan de la Maguana con cacao o de café. Bienvenido sea eso. Pero es que nosotros tenemos que ver como educadores que a través de la vista entran muchas cosas. Lógicamente, la lectura y la vista. Pero los ciegos oyen, no leen, pero escuchan y hasta cierto punto utilizan el método braille, o sea, escriben y se comunican. Entonces nosotros no podemos pensar en que la educación es de manera presencial para los niños es vital. Cuando en este jardín, además de botánico, incluyan algo de acuario y trabajen las 3, 4 principales líneas de tilapias y quizás las 3 o 4 principales líneas de carpas, para que en la presa de Maguana se puedan crear el reservorio de producción, ya sea en estanque fuera o en cajas flotantes. Ahí esos animales, específicamente me refiero a peces de agua de interior, otro gallo cantaría. Así mismo es, hay de todo un paquete que se puede contribuir la edición de este programa. Por ejemplo, el SEA, de 65 a 100.000 tareas. ¿Qué fue lo que salió de algo en la prensa? Que van para Monteplata, ¿cómo se llama? El ingenio que está de combustible, en vez de producir azúcar, va a producir etanol. Etanol para las plantas eléctricas. Sí, sí. Entonces eso es una alternativa nueva, completa. No tan nueva, porque ya existe y la tenemos. Pero qué buena noticia que se haga de óleo. Porque lo peor es tener terrenos ociosos o subutilizados. Porque nosotros, el etanol se produce de gramíneas.
En el caso de la caña, mucho, porque también se utiliza, aunque no lo recomendaría, dándole preferencia al alcohol producto del sorgo o del maíz. Pero qué chulería esa noticia, y ojalá que le hagan caso a quienes la estén promoviendo y apoyen. Eso es así. Hay de todas formas hay una serie de noticias importantes en esta materia. El presidente de la República inauguró un corredor de los Alcarrizos para... Pero vamos a hablar de eso en el próximo segmento, entonces. Bueno, así mismo. Por la importancia que tiene. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Deolo, sí, lo que tú acabas de decir, y lo hemos tomado como un segmento separado, es con relación al tránsito. Qué bueno que el presidente Abinader, categorizado en diferentes casos a otros pasados presidentes del país, históricamente, no siguieron lo que Trujillo hizo. No porque lo hizo Trujillo, no Balaguer porque lo hizo Balaguer, no lo hizo porque lo hicieron los del PRD, no porque lo hizo el PRM, no qué sé yo cuánto. Para nadie es un secreto que el introductor del tránsito aéreo en la tierra, de rieles o de otra forma, fue introducido en el a final del siglo pasado, principio de esto, y nos ha demostrado a nosotros que qué bueno es. Esto que acaba de inaugurar el presidente Abinader es un signo de seguimiento, y parece ser que se va a seguir haciendo en otra parte de la ciudad, y en Santiago se está haciendo el tren así.
porque real efectivamente el tránsito es cada vez más caótico en las ciudades dominicanas. Ahí, por ejemplo, cambiaron en la Independencia, Sí. cambiaron todas esas guagüitas, todas esas cosas que había. La gente, se ha hecho un tumulto grandísimo porque solamente son las guaguas Sí, en la pero parada. hay intereses encontrados y eso va a pasar siempre. Cuando vinieron los aeropuertos, me imagino que aquellos que tenían barcos o tenían goletas se opusieron porque lo vieron que lo estaban desplazando. Cuando llegaron el tren aquí al país, yo sé que los que venían de Puerto Plata, Santo Domingo y viceversa, había también gente que se oponía. Ahora mismo hay problemas de motoconchistas y de choferes que entran en conflicto con el Estado porque creen que se han sido desplazados. El progreso es muy difícil frenarlo. Aunque la gente quiera frenar el progreso, no hay manera. Ahora, un progreso desordenado, como hemos tenido nosotros, la cosa está muy mala. Y uno se pregunta, sal a la calle y vete a la cantidad de vehículos que es con aire o con agua que andan en la calle. Es gastando gasoil, gasolina, gas, electricidad. Y uno se pregunta, y es que la cosa está tan mala que no cabemos, que tenemos que hacer un desastre. Yo le mencionaba a una persona en estos días sobre la temática. Tú viviste en Puerto Rico, yo conocí a Puerto Rico en los años 70 y algo, y vi que Puerto Rico tenía problemas de tránsito fuerte. Un territorio más pequeño que nosotros, con mayor capacidad de ingreso, que no habían carros tipo japoneses o chinos pequeños, eran los carros grandes que se utilizaban básicamente los americanos, llámese Chevrolet, Ford y cosas así. Entonces, eso lo ha vivido uno y lo vamos a tener que vivir. Pero oponerse al desarrollo es al desarrollo malo, mal orientado, y que penosamente se utilice la palabra desarrollo para enriquecerse haciendo cosas indebidas. Que por cierto, qué bueno que la justicia dominicana está tratando de actuar diferente a otros casos y que se aplique con toda y plenitud para que nuestros hijos, y en nuestro caso los nietos de uno, y quizás ojalá poder ver bisnietos, se acostumbren a que esta sociedad no puede seguir igual. Como no puede seguir igual el tránsito loco que uno ve con los motoconchistas. No hay manera de disciplinarlos. No, no solamente con los motoconchistas, porque tú llegas a las esquinas y tú ves que se llenan las esquinas tú tienes que tener cuidado a ambos lados. De ambos lados de los motoconchos. Ellos te rebasan de izquierda y de derecha y de acuerdo a la ley, nadie puede... Y te insultan. No, el viejo que yo cuánto, eso dejémoslo ahí. Pero el lado derecho no es para rebasar ni carros, ni motores, ni bicicletas. Ya. Y aquí lamentablemente, señores, es un problema de educación, ley y orden. Y no aspiren, como oía una persona en televisión estos días, que necesitamos a un Trujillo o a un Bukele. No. La democracia es el mejor sistema de vida. Ahora, la democracia con ley, con aplicación de la ley, es diferente. Y creo que nosotros tenemos que ver eso de otra manera. Como tenemos también que ver cosas que beneficien a la sociedad, aunque perjudiquen a otros e inclusive hasta uno mismo. Pero el beneficio de la grandes mayoría debe ser ordenado. No podemos hacer las cosas como chivos sin ley. Tú realmente es un asunto especial, porque tenemos que mencionar la artesanía, porque ¿quién ha dicho que yo debo ser conductor cuando la artesanía me deja dinero? Sí. Me deja igual que me da capacidad para comprarme un vehículo fresco, man. Que por cierto, terminando este segmento, porque hay otro más que queremos seguir hablando, lo más importante para ti y para mí es que este año vamos a cumplir 60 años de egresados
del Instituto Superior de Agricultura, mayo del 66, y con tiempo lo estamos diciendo a nuestros compañeros que nos graduamos y a otros, de recordar que tenemos que celebrar los 60 años. Como en Santiago se está celebrando también 60 años en el caso del Colegio Dominicano de La Salle y otras cosas más. Qué bueno que celebramos años vivos y que uno pueda decir, lo vivimos. Así mismo es. Que no otros digan, fulano de tal estuvo con nosotros pero ya no se encuentra. Y hablando de cosas buenas, aunque hemos hablado últimamente del café, Indubán los exhortamos a que sigan gestando y trabajando en la calidad del café dominicano, en los esfuerzos que ellos están haciendo. Como exhortamos también a quienes trabajan con otras áreas del conocimiento agropecuario, porque señores, este país, querrámoslo o no, aunque termina hoy el mes de febrero, del mes patrio, República Dominicana es quizás, y sin ninguna duda, de los mejores países del mundo y de las Américas sin duda, y para nosotros el mejor, porque es República Dominicana con orgullo, y como decía alguien en televisión estos días, y es el único que tiene una Biblia expuesta en su escudo, así que ya ustedes saben. Este lunes tuvimos el placer de estar en el Instituto Peña Gómez. Vean ustedes la disertación sobre el oro en República Dominicana y lo relacionado a la industria que se puede desarrollar o que se está desarrollando en la industria minera alrededor del oro hoy en República Dominicana. Pero algo muy importante fue que se le hizo un cancito al expresidente Hipólito Mejía, que lo disfrutamos los presentes, porque ¿quién no disfruta a Hipólito en todo sentido? Sí. Y el agradecimiento de ser, él es el presidente del Instituto Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, pero el carisma de él es diferente al de la mayoría de los políticos. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Entonces, tradicionalmente, como ustedes han participado anteriormente, esto es un conversatorio, a los cuales hemos estado envueltos desde la renegociación y la conversión de Rosario Dominicana en una compañía, un arrendamiento de derechos mineros, como fue la licitación que muy bien usted tuviera la misión de estadista. Con esa visión es que hoy podemos tener una economía de calidad de tener por tener esa misma operación. Entonces, queremos que Andy inicie este conversatorio sobre el oro dominicano. Un precio altísimo, pero lo que le está quedando al Estado es relativamente bajo, la proporción baja, entonces ahí hay un costo político muy alto y habría que ver si lo puede pagar. Eso le sucedió a Danilo Medina cuando él gana las elecciones y en la transición se comienza a ver que el precio del oro comenzó a subir de una manera que no estaba ni prevista cuando se estaba negociando aquel contrato inicial con Barrick. Ahí se hizo una modificación del contrato,
el contrato no avanzaba la negociación, me pidieron que si podía intervenir. Yo entré en la negociación, Jaime Aristi me acompañó en ese proceso y nosotros notamos que la empresa, los canadienses, vienen con una actitud bastante realista, sensata. Yo recuerdo la frase de Thornton, que era el presidente de Barrick en ese momento, que decía: yo quiero estar en este país 40 años. La única forma de yo estar 40 años en este país es si el gobierno está contento y nosotros también. O sea, pero Manuel Rocha tenía una actitud de cero negociación. Pero Thornton se impuso como presidente de Barrick y dijo: no, díganos qué ustedes quieren y vamos a negociar. Entonces se hizo una revisión de los aspectos fiscales de la cuestión. Se estableció un elemento nuevo en el contrato, en la parte fiscal. La modificación que se hizo fue de las exportaciones de Barrick. La idea era que ese era el mínimo total que la empresa pagaría. Si el impuesto sobre la renta y el impuesto de participación de utilidades que estaban en el contrato no daban, no llegaban ahí, entonces Barrick pagaba la diferencia hasta alcanzar el IVA. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que ha pasado, qué pasó en el 2016 al final y las informaciones que hemos obtenido sobre qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años, que uno nota que hay un hueco grande de recursos. Este es el precio del oro en el mercado internacional. Fíjense que aquí a partir del 22 comienza ya a subir de manera significativa por una serie de razones. El año pasado, las principales razones que los bancos centrales, con el boom de incertidumbre en la economía mundial, al ver que era posible para Estados Unidos utilizar aranceles, expropiación junto con Europa de reservas, etcétera, depositar en otros países, comenzaron a comprar masivamente oro, principalmente el Banco Central de China, comprando mucho oro, India también, varios países del mundo adquiriendo oro, muchos inversionistas ante la incertidumbre y la posibilidad de un rebrote inflacionario decidieron resguardarse en oro, y hoy día el precio del oro está reaccionando a toda esa crisis macroeconómica y también al mismo tiempo a la fragilidad geopolítica a nivel mundial. Por ejemplo, hoy el precio subió vertiginosamente, todo con las noticias de la potencial guerra de Irán. O sea, que sin lugar a dudas desataría una situación complicada. La última vez que lo vi sobre los $5.200 de la onza. Entonces, la idea de los impuestos mínimos es que los países se puedan aprovechar de esto. La empresa va a ganar más, eso no hay problema, pero al mismo tiempo que la nación pueda tener un share, una participación importante. Esta es la exportación. Piensen cómo, a pesar de que la producción de Barrick no ha aumentado, porque el proyecto de expansión recién es que va a comenzar estar listo para comenzar a producir más, no este año, sino quizá el año que viene. A pesar de eso, las exportaciones el año pasado eran casi 2.300 millones de dólares, o sea que se ha convertido en el principal producto de exportación de República Dominicana. Cuando vemos que le ha tocado al Estado, es importante, yo le he señalado en 3 ventanillas ahí, años que se ve una distorsión en la gráfica, es porque el gobierno dominicano se ha acostumbrado a solicitar de vez en cuando avances de impuestos. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de diciembre, el gobierno recibió $150 millones de avance de la Barrick. Ese avance se concede fundamentalmente de la partida que se llama la renta neta de fundición, que es la regalía. El gobierno le pide: mira, avánzame el estimado de renta neta de fundición de los próximos 2 años y después en los próximos 2 años tú no me la pagas. Y entonces ese es un sistema que ha operado aquí, comenzó con la pandemia, en esos 2 años, ahí giramos cerca de $150 millones en esos 2 años, y aquí 150. Si usted le quita esos 150, se va a dar cuenta que lo que recaudamos, lo que recibimos el año pasado fueron unos 470, 480
millones de dólares de todos los impuestos. Ahí se ve la evolución de las partidas, la regalía, que es la renta neta de fundición, cómo ha ido evolucionando. Aquí está todo en millones de pesos. Ustedes ven que salta de 1.369 millones en el 2024 a 13.504. Entonces mucha gente dice, wow, pero están pagando mucho. Bueno, pero es que hay un avance de 9.393 millones de pesos que solicitó el gobierno. Y eso no es otra cosa que deuda. O sea, es una forma de usted, cuando usted solicita un avance de impuestos, es lo mismo como que usted se endeudó y lo va a pagar en 2 pagos el año 2026 y 2027. Pero es deuda. Entonces, el impuesto sobre la renta sí subió 16.530 millones. El PUM también subió, que es el 28.75%, 10.000 millones. Entonces, la suma del impuesto sobre la renta y el PUM fue 26.565, que si uno lo divide por la tasa de cambio de 62, más o menos 429 millones de dólares. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿esto es razonable? ¿No es razonable? En base a lo que se negoció en el año 2013. En el año 2013, esta fue la tabla, aquí está graficada, del impuesto mínimo anual que se estableció. En la transición, al presidente electo se le preparó un memorándum donde decía, mira, que hay una fuente importante de recursos que se puede trabajar. Si este precio del oro se mete en $1.600 la onza. Y ahí fue que se dio las instrucciones de convocar la fábrica a una negociación. Entonces lo que se acordaba era que a medida que el precio fuese subiendo, la tasa del impuesto mínimo iba a ir subiendo. Llegaba hasta un 32.55% si el precio caía entre $2.950 y $3.000 la onza, que en aquel momento se pensó en el 2013. Eso nunca va a llegar. Bueno, no solo que ya llegó ahí, se ha metido por encima de eso. Y si uno oye que a los expertos, que son gente de Goldman Sachs, de JP Morgan, ya hay algunos que empiezan a hablar de que en un par de años podemos estar en los $10.000 y la incertidumbre sigue volando como se ha estado viendo. Entonces, lo mejor es ya estar abierto a estas posibilidades y posiblemente revisión de esa tabla. Esa fue la tabla que se publicó en el contrato anexo 14. Y esas tasas de Lima estaban ahí, que iban subiendo a medida que subía el precio, iban a estar vigentes hasta el 31 de diciembre del 2016. Y ahí viene algo que voy a explicar más adelante de qué es lo que ha pasado. Nosotros hicimos el cálculo, esto lo voy a pasar muy rápido, esto no es para que mes por mes las exportaciones con la tasa de Lima que correspondía dado el precio. Hicimos el cálculo hasta diciembre del 2025 y aquí lo consolidamos y se consolida todo. Aquí tenemos lo que es el impuesto mínimo, el impuesto sobre la renta y el PUM que se hubiese cobrado si se hubiese mantenido esa tabla, dado los precios, son unos 4.271 millones de dólares. Esto es lo que realmente se cobró en 1988 y hay una faltante aparente de 1.281 millones de dólares. Que uno dice, bueno, ¿por qué faltó aquí? Y ahí vamos a tratar de explicar el por qué esto sucedió. O sea, en este periodo, del 2017 al 2025, nosotros dejamos de recibir 1.236.8 millones con relación a lo que debimos haber recibido si se hubiese mantenido esa tabla de IVA que se había acordado hasta el 31 de diciembre del 2016. Ahí está en resumen la tabla. La línea azul indica, dado el precio promedio de ese año de cada uno de los meses, la tabla azul me dice cuál fue la tasa que yo debí cobrar de impuesto de Lima sobre las exportaciones. Y la tasa roja, la línea roja, es lo que efectivamente cobré. Por ejemplo, el año pasado
debimos haber cobrado 32.42%, se cobró 18.68% y perdimos unos 300 y pico de millones de dólares, que no se recaudó. Pero vamos a explicar por qué ha sucedido eso. Esto es en columnas, en barras, en pesos. Por ejemplo, cobramos 26.565 millones, pero debimos haber cobrado 46.000 si se hubiese aplicado esa tabla. Este es el IMA y esta es la suma del PUN y del impuesto sobre la renta. Fíjense que en la mayoría de los años la barra azul está por encima. Uno dice, bueno, pero no había nada en el contrato que suspendiese la aplicación del IMA. En la discusión, Barry decía, bueno, miren, nosotros para producir oro utilizamos fuel oil, número 6. Si el precio del fuel oil se dispara mucho más rápido que el precio del oro, ustedes deberían suspender, por causa de fuerza mayor, la aplicación de la tasa de Lima. Cuando empezamos la negociación, yo y Jaime analizamos 30 años hacia atrás qué había pasado con la relación precio del fuel oil número 6 y precio del oro. Y habíamos visto que en ningún caso, fíjense que empezamos en el 83, eso había tocado el 16%, o sea, el ratio no era más allá del 16%, o sea que el precio del fuel oil nunca representó el 16% del precio del oro. Entonces pusimos en el contrato, le ofertamos, bueno, vamos a poner 16%, si sobrepasa el 16%, suspendemos el cobro del IVA. Y yo dije, sí, perfecto, lo pusimos así, pero ya nosotros habíamos hecho nuestro análisis hacia atrás y eso nunca había ocurrido. Efectivamente, la negociación es aquí. Y fíjense lo que ha pasado con la relación, que ha quedado muy por debajo del 16%. En consecuencia, esa no era una razón para uno suspender la aplicación del impuesto mínimo. Entonces, si esa no es la razón, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí que viene la noticia verdaderamente preocupante. La segunda enmienda del SEAN, que eso fue lo que se negoció en el 2003, decía que en los meses de diciembre del 2016, 2019, 2022, 2025, cada 3 años, o sea que estos periodos de 3 años se consideran los periodos de actualización, Puerto Viejo Dominicana Corporation, que es el nombre de la compañía, debía entregar a la DGI el modelo financiero que la empresa utilizaría para proyectar los estados de resultados de los periodos 2017-2019, 2020, 2022, 2023, 2025 y 2026-2021. Una vez la DGI recibía ese modelo financiero, si no lo entendía, porque esto es contabilidad de minerales, que no es una tarea fácil, o sea, es una contabilidad de costos especializada. Si no lo entendía, debió contratar un asesor experto del exterior, del país, de donde fuese, que luego de revisar el modelo financiero, lo iba a socializar y a discutir con PwC y sus expertos para llegar a un acuerdo, porque lo que te entregan no es para que tú lo aceptes, tú tienes que revisarlo, porque ahí te van a poner todos sus puestos de precio, de costos, etcétera, de si hay CAPEX adicional o no, o sea, gasto de capital adicional o no. Todo eso se iba a discutir y había un tiempo habilitado para esa discusión. Hechos los cambios de lugar, por PwC y DGI, al modelo financiero entregado, la DGI entonces asumía la responsabilidad, esto es lo importante, de producir o emitir la nueva tabla de Lima para el periodo de actualización de cada 3 años. Para este periodo, para este. En enero del 2017 debimos haber entregado y producido la tabla de Lima. Si las partes, por alguna razón, que es una posibilidad, no se ponían de acuerdo sobre el modelo financiero, entonces se utilizaría la tabla de Lima del 2012-2016, pero multiplicando todos esos porcentajes por 0.9. O sea que por lo menos en lo que se llegaba a un acuerdo, agarrábamos esa tabla, la multiplicábamos por 0.9 y sobre eso PwC tenía que pagar.
Esa tabla se mantendría hasta que PBDC y DGI se pusiesen de acuerdo sobre el modelo financiero. Aparentemente la información que nosotros tenemos es que realmente PBDC, Barry, entregó el modelo financiero a la DGI a finales del 2016.